El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Muy buenos días, buena gente, paz y bien a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente al Santuario de la Divina Providencia en Ágape. ¡Aleluya! Como había dicho al inicio, estamos cerrando este tema y esta semana realmente de cómo Jesús quiere estar muy íntimamente relacionado con nosotros, y específicamente utiliza el modelo de un buen pastor. Ahora en San Juan varias veces habla en este capítulo 6 sobre Jesús como buen pastor, como la puerta, y uno pregunta, bueno, ¿es el pastor o es la puerta? Pero la idea es para nosotros que para llegar a Dios Padre, que siempre ha venido a nosotros a través de Jesús, tenemos que ir por Jesús, guiados por Jesús, cuidados por Jesús y siempre protegidos por Jesús para llegar al Padre. Ahora bien, antes de entrar un poco en esta breve perícopa del Evangelio de San Juan, vamos a ver qué sucede con Pablo y Bernabé. Ellos están predicando la palabra de Dios. Ellos están pensando que los primeros destinatarios de la palabra de Dios son los judíos. Pero, ¿qué sucede? Ellos rechazan por envidia. Y ¿no sucede entre nosotros también esa envidia a veces cuando una persona está ganando mejor que yo o tiene una vida quizá diferente que yo? Y entonces entra ese pecado de la envidia. Y esa es la cosa peor para nosotros cuando queremos hablar de la concordia o la relación que debemos tener nosotros juntamente con los demás hermanos. Si tenemos envidia, en primer lugar, estamos olvidando precisamente de nosotros mismos, en el sentido de que queremos lo que el otro tiene y olvidamos de lo que tenemos nosotros, lo que somos nosotros delante de Dios. Dios quiere que nosotros reflexionemos sobre cómo Él había escogido a nosotros a través de su Hijo para ser sus hijos e hijas, hermanos y hermanas de Jesucristo. Y si estamos despreciando ese don de nosotros mismos porque estamos mirando a los demás,
o el mensaje en este caso, que Pablo y Bernabé estaban hablando abiertamente y libremente sobre Jesucristo para la vida de ellos, entonces se quedaron estancados y no pudieron crecer. Y nosotros somos seres vivos que estamos creciendo y gozando diariamente de las gracias de Dios. Pero si cerramos la puerta a esa gracia porque estamos pensando en otra persona y sus bienes o algo así, hermanos, estamos fallando en el compromiso de nuestros votos bautismales. Porque ese no es imitar a Cristo. Eso no es ser de verdad hijo o hija de Dios. Pues bien, entonces, ¿qué hacen los discípulos en aquel tiempo? Van a predicar a quien quiera escuchar. Y entonces van a los paganos, a los gentiles, a las personas que están dispuestos. Y entonces libremente entra así y crece la iglesia con estas personas ya extendidas, como Cristo había dicho: tengo otras ovejas que tengo que predicar, pero yo no voy a estar presente físicamente, sino a través de mis discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos de hoy? Nosotros. Para que Jesús llegue al mundo entero, espera de nosotros. Y nuestra respuesta y responsabilidad es dar ese ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Es el ejemplo de un pastor que se entrega a sus ovejas. Y nosotros podemos ser ovejas que escuchamos la voz de Dios, o podemos ser también pastores para cuidar a los que están en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, etc. Pero hay algunos que ya no quieren escuchar y quieren apartarse de Cristo para buscar a un Dios diferente. Y lamentablemente, hermanos, muchos de los católicos han decidido apartarse de la voz de Jesús dentro de la iglesia en búsqueda de otro Jesús, de otro Dios, creados por ellos mismos en las distintas partes. Y el pecado más grande para nosotros es evitar la escucha del pastor para ir a otro lado en búsqueda. Tenemos que ser humildes precisamente y tenemos que aguantar ciertas tribulaciones o sufrimientos. ¿Por qué? Porque el mismo hermano mayor lo ha hecho. Jesús ha sufrido por nosotros. Y debemos también ofrecer nuestras tribulaciones y ciertas situaciones difíciles, hasta la enfermedad, hasta la pena, para los demás. Que mi sufrimiento sirva para el bien tuyo. ¿Por qué? Porque la relación que Jesús quería es de tú a tú. Nosotros unos con otros. Y ese es el gran misterio de las relaciones entre matrimoniados. Es el gran misterio entre un sacerdote con la iglesia. Y es un gran misterio entre papá con sus hijos o con su esposa, por supuesto, la mamá, en este día en que todavía estamos recordando a las madres en este fin de semana desde viernes. Y felicidades a todas las madres que están presentes aquí en el santuario y también las que están viendo después este video, esta prédica, y las que están escuchando a través de radio. Feliz Día de la Madre a todas ustedes. Y también a mí. Pues bien,
Ahora, viendo a Juan, pobre Juan, ya en exilio, en la isla de Patmos, se acordó, ¿verdad? Patmos, donde él está en una cueva, viendo visiones así a veces espantosas, feas, pero hoy ve una multitud de personas que vienen, que han sido fieles. ¿Por qué ve esa visión? Porque él es parte de la visión. Esta visión era para él, para darle ánimo en su exilio, en su sufrimiento, en sus últimos días. Él tuvo la visión para ver lo que pudiera ser así el rechazo de todo lo malo y el bien que va a quedar a través del sufrimiento suyo. Y entonces, como él no era mártir como sus hermanos apóstoles, él se quedó hasta ese momento en la espera de la venida de Jesús en su vida. Pero tenía la visión que hemos escuchado. Y si tienen la presencia de leer nuevamente esta lectura, van a ver cómo él está narrando o escribiendo sobre lo que él va a experimentar. También sería para nosotros, si somos fieles, si escuchamos como ovejas, que escuchamos la voz del pastor. Cabe que hagamos una pregunta, hermanos. ¿Escuchamos la voz del pastor? ¿Dónde está hablando a nosotros? ¿Desde allá afuera o desde acá adentro? Dios habla desde adentro. ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís se dio cuenta de que cuando se abre el corazón para que Dios morara en él, ahí es donde salen todo lo necesario para mantenerse firmes en su fe, en la esperanza, pero más que todo en su vida caritativa a los demás. Y ojalá que podamos nosotros imitar precisamente estas ovejas, porque termina hablando de la unidad, la unión con el Padre y Él mismo, Jesucristo. Esa unión existe con nosotros y es parte de nuestra vida también. Y ese es el gran misterio que Dios espera que nosotros despertemos, pues, para poder ponernos en relación con Él y ser nuevamente representantes e modelos e imágenes de su propio Hijo resucitado.